Bienvenidas con esas imágenes que recién veíamos de las costas de Rocha afectadas severamente por fuertes vientos. Empezamos otra semana informativa en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. La fuerza del viento y del agua. Sí, una fuerza que se llevó por lo menos 4 construcciones y que en otras zonas del país quizá se presente de nuevo esta semana. Más adelante sabremos más. Por suerte en ese caso no estaban habitadas. Claro, es cierto. Pero bueno, mucho más para compartir. Hay más para compartir. Empezamos por la cuestión sanitaria, porque es lunes y el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el informe semanal sobre COVID-19 en nuestro país. Se registraron 8.916 casos nuevos en los 7 días cerrados este sábado, sobre algo más de 39.000 testeos realizados. O sea que la positividad fue de 22,8%, lo que supone un descenso, ya que, Nati, la semana anterior había llegado a 27%. Exacto. En cambio, aumentó el número de personas fallecidas en la semana, ya que se registraron 28 muertes, 4 más que las comunicadas en el reporte anterior, o sea, la semana pasada. El porcentaje de ocupación de camas por COVID en CTI llega a 5%. Este es uno de los temas que tenemos hoy. Estos son un par de asuntos, pero como siempre hay más. Variedad en los titulares. Un hombre intentó incendiarse frente a la Torre Ejecutiva mientras acompañaba a una mujer que quería ser recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Está sin trabajo y a punto de ser desalojado. Presidente del Banco de Previsión Social dijo desconocer solicitud de la Organización de Jubilados y Pensionistas de adelantar aumento de 3% a las pasividades. Fuertes vientos derribaron varias viviendas en balnearios de Rocha durante el fin de semana. Gremios de la educación pública paran este miércoles en reclamo de más presupuesto para la enseñanza. Tampoco habrá clases en colegios privados. La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Pública, aseguró que habrá alimentación escolar durante el paro. La Federación de ANCAP anunció acciones legales y rechaza responsabilidad en cierre de centro preescolar. La tarjeta STM será obligatoria para combinaciones metropolitanas a partir del próximo 20 de junio. Malestar del gobierno de Irán por situación de avión que está retenido en Argentina y no pudo ingresar a Uruguay. Resistencia Feminista pidió rever el archivo de 220 denuncias de violencia sexual realizado por el fiscal Raúl Iglesias. La esposa de Don Phillips afirma que hallaron los cuerpos del periodista y el indigenista desaparecidos en el Amazonas brasileño. Presidencia de Bolivia anunció que apelará a la sentencia en contra de Yanine Áñez para que sea condenada a 15 años de prisión. También nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 en FM en Montevideo y área metropolitana, si es que se prefiere escuchar por la vía tradicional. Y si no, uniradio.edu.uy. Y ahora empezamos a repasar los móviles de hoy, Nati. Exacto. Nos vamos a nuestro compañero Diego Martini. Natalia Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la sede del Frente Amplio, donde habrá una intensa agenda en la jornada de hoy. La mesa política recibió al senador Enrique Rubio, quien vino a informar acerca de lo que fue la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la semana pasada en el Parlamento, donde se cuestiona la falta de un plan de acción sobre lo que entienden una emergencia en materia de seguridad. A su vez, en estos minutos va a estar llegando la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, a informar sobre algunas irregularidades y errores que hay en el ente estatal, así que estaremos con ella también en unos minutos y luego tendremos la palabra del senador Enrique Rubio y de Fernando Pereira. Muchas gracias, Diego. De movilero a movilera. Exacto. Natalia de Brun. Nati, ¿por dónde andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Nos encontramos en el Cerro de Montevideo, donde organizaciones sociales de la zona oeste, justamente, junto a vecinas y vecinos, se han reunido en una jornada de trabajo del día de hoy para atender dos realidades que se viven aquí en la zona. Una de ellas es la alta demanda que hay cada vez en aumento con respecto a las ollas populares, pero además también la escasez de los recursos de estas ollas que de algún modo las hacen peligrar. Y en otro sentido también la realidad que está golpeando a la población,
que es de la dificultad de acceso a la alimentación. Esto principalmente en estudiantes de acuerdo a un relevamiento que se hizo aquí en la zona. Es por eso que se hace esta jornada de trabajo en donde se piensa contribuir con ideas, un debate de ideas para dar solución a esto. En un ratito volvemos y ampliamos los detalles. Intensa es la agenda de movilizaciones sindicales en esta semana, tiene que ver con lo que viene. Exacto, Mariana Abreu nos adelanta del tema. ¿Cómo andan, compañeros? Así es, esta semana hay diferentes paros y movilizaciones sindicales porque estamos en el marco de una instancia fundamental o que próximamente va a tener lugar, mejor dicho, en el Parlamento, que es la rendición de cuentas. Esta semana se movilizan y paran, concretamente el miércoles, los sindicatos de la educación de todos los niveles de la enseñanza pública. También apoya esta movilización y paro los trabajadores de la enseñanza privada. El jueves para COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, y los trabajadores de la salud pública y privada. Enseguida ampliamos esta información. Y también tenemos adelanto después de estas comunicaciones desde los móviles aquí en estudios. Exacto, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, ¿qué nos trae para hoy? ¿Cómo están, Nati y Chincho? Hoy vamos a hablar de prematurez en Uruguay, un tema que siempre es importante hablar, pero que de alguna manera con la finalización hace unos meses de la emergencia sanitaria vuelve a estar en debate, vuelve a estar en tema, en agenda, porque como sabemos en los últimos años la prematurez ha venido creciendo y no es solamente por factores vinculados a lo esperable, que tiene que ver con algunos factores de biológicos genéticos, sino también con otros factores que tienen que ver con lo biopsicosocial y con el desarrollo de los embarazos en contextos de vulnerabilidad. Vamos a hablar sobre eso vinculado a la pandemia y también vamos a contar la historia de unas bebés, unas trillizas que nacieron el 8 de junio en el Hospital de Clínicas, Camila, Julia y Emma, que nacieron con 32 semanas y poco más de 1 kilo de peso, pero que vienen evolucionando fantásticamente. Vamos a tener la voz de su madre para contarnos un poco más sobre esta historia tan bella. Muchas gracias, Julieta. Al adelanto de Mariana Abreu podemos agregarle algo más, Nati. Exacto, se están diciendo muchas cosas sobre estas movilizaciones y paros de los próximos días. Hay una marcha, una gran marcha educativa donde se están previendo y cerca de 30 ómnibus repletos que vienen de todos lados del país. Hay una preocupación enorme de COFE, de los sindicatos de COFE, y este 16 va a estar parando la Federación de Salud Pública 24 horas y COFE va a estar haciendo un acto enfrente de las puertas del Ministerio de Economía. Ya estará Mariana profundizando en esas temáticas. Como les decíamos al comienzo, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer hace una hora como mucho las cifras vinculadas a la pandemia de la COVID-19 en nuestro país correspondientes a la semana cerrada el pasado sábado. Exacto, en los 7 días cerrados, este sábado hubo 8.916 casos nuevos sobre un total de 39.172 testeos realizados con un índice de positividad de 22,8%. Esto supone un descenso con respecto a la semana previa, cuando la positividad llegó a 27%. En cambio, hubo un aumento en el número semanal de personas fallecidas, ya que se reportaron 28 muertes, 4 más que en la semana anterior. En total, desde que comenzó la pandemia, se registraron 7.290 fallecimientos en nuestro país. En este momento, el porcentaje de ocupación de camas de CTI por COVID-19 es de 5%. En este contexto, el director general de la Salud, Miguel Asqueta, recordó que se mantienen las recomendaciones para testeo de COVID-19 ordenadas este año. Exacto, es decir, el testeo corresponde en todo caso con infección respiratoria aguda o crónica agudizada que requiera internación en cuidados moderados, cuidados intermedios o CTI. También le corresponde a toda persona que requiera ingreso hospitalario a sala de cuidados moderados, intermedios o intensivos por cualquier causa. Pacientes que se realicen estudios diagnósticos invasivos. Lo mismo con pacientes que tengan cirugía coordinada o de urgencia en bloque quirúrgico. Personal de salud con sintomatología respiratoria. También a personas que cursen sintomatología respiratoria leve y presenten factores de riesgo, según la valoración y la indicación médica correspondientes. Y todo caso o todo contacto con caso confirmado de persona que asista o resida en comunidades cerradas de grupo de riesgo donde se identifique uno o más casos.
Y han hablado también personas vinculadas a, digamos, asociaciones profesionales que han desempeñado un rol muy importante desde que empezó la pandemia. Por ejemplo, el secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez, lamentó la muerte de pacientes en CTI mientras hubo escasez de recursos humanos. En entrevista en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, afirmó que cambiaron las edades de las y los pacientes con COVID-19 y que la mayoría son personas añosas y con más comorbilidades que antes. La franja etaria que antes se centraba en la pandemia siempre estuvo alrededor de los 65 y 70 años, ahora está unos escalones por encima y son pacientes que en realidad ya estaban cerca de la octava década de vida, entre los 75, 80 e inclusive un poco más. Eso es lo que estamos viendo básicamente, y también, que eso se ha mantenido siempre, pacientes con alguna inmunodepresión. Una de las cosas que a mí me quedó más grabada la pandemia es esa angustia de decir, hay pacientes que no se nos podrían haber muerto. Y eso, ya cuando llegan a CTI, el tema, por lo menos era justamente un tema de la escasez de recursos humanos, básicamente. Los materiales lo fueron en un primer momento y después también tuvimos problemas con algunos insumos, con algunos fármacos. Pero sí, había claramente pacientes que nos decían, este paciente no se me podía dar muerto. Núñez se refirió a los médicos capacitados durante la emergencia sanitaria para asistir en medicina intensiva, dada la falta de recursos humanos, y dijo que actualmente no deberían continuar desempeñándose en estas tareas. Hoy por hoy, al haberse levantado la emergencia sanitaria, ese personal no debería estar trabajando en un área donde se puedan recibir pacientes graves. Todavía hay algunas estructuras, sobre todo en hospitales de salud pública y en algunos hospitales del interior, en los cuales funcionan. Y ahora móvil otra vez. ¿No le puedo decir, Tincho? Frente Amplio con Martín. nuestro compañero Diego Martín. Está. Bien, compañeros, estamos ahora sí con Fernanda Cardona, directora de UTE por la oposición, que viene a reunirse con la departamental del Frente Amplio. Cardona, bueno, ¿por qué motivo viene a reunirse hoy acá con la departamental? Bueno, buenas tardes. Bueno, tiene que ver con preocupaciones que estamos teniendo en UTE como despacho de la oposición del Frente Amplio como representante, que más allá de tener, como ustedes saben, discusiones como hemos tenido desde el 2020, que tienen que ver con temas más macro de matriz eléctrica y demás, estamos adicionando en este momento preocupaciones que tienen que ver con la gestión del día a día de UTE y que hacen al corazón del negocio y que la gente calculo que lo está viendo en sus barrios, en sus hogares. Tienen que ver con falta de material, con un informe que nos llegó la semana pasada a raíz de un pedido que hicimos en enero, cuando empezamos a ver que había una mayor cantidad de apagones por la ola de calor. Nos llamó muchísimo la atención. Para UTE, ustedes sabrán, no es nada nuevo trabajar con inclemencias climáticas. UTE está acostumbrada a trabajar en eso, tiene sus brigadas organizadas para eso. Nos llamó mucho la atención que tuviéramos la cantidad de apagones que teníamos y bueno, en enero fue que pedimos este informe y ahora que recién varios meses después lo estamos, de alguna manera tuvimos que reiterarlo, nos llega un informe bastante preocupante de la línea de UTE, de los técnicos, que nos dicen que estamos en una situación crítica en más de un material que tienen que ver con el corazón de UTE, como les decía, del día a día, que tiene que ver con transformadores, con cable de media tensión y que realmente hay una preocupación y una falta de explicación de parte de la empresa pública en cuanto a lo que es la discusión en el ámbito del directorio de por qué se dio esto, ¿no? Cuando nosotros estamos preguntando ahora, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación en el informe nos dicen de casi quiebre de stock? Es muy grave, hacía muchos años que no teníamos este tipo de informes en UTE, tienen que ver, hablan de una mala gestión, entiendo yo, y así lo planteé en el seno del directorio, y cuando preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar ese tema? Porque se nos van a venir los picos de frío, la gente sabe que ahora en julio, fines de junio, julio, los picos de frío van a estar, y por lo tanto imagínense que UTE no puede estar sin transformadores, no puede estar sin cables,
Y es una situación que de verdad va muy contrapelo de lo que es el resultado que se saca en la opinión pública cuando salen en la prensa a hablar que una empresa pública que tuvo un superávit de 270 millones, estemos discutiendo que estamos con problemas de cables y de transformadores. De verdad, a uno lo hace acordar a otros tiempos, y por eso estamos muy preocupados de seguir la gestión del día a día, porque además ustedes también deben haber visto que hay videos que la gente graba de subestaciones que se prenden fuego, de apagones que estamos teniendo en muchos barrios de la ciudad. Estos picos en invierno tienen que ver y van a repercutir sobre todo en zonas muy vulnerables de Montevideo. Entonces, bueno, hoy se junta la mesa departamental de Montevideo y tiene que ver con un tema de rendir cuentas también a la fuerza política de cuál es la situación para hacer un seguimiento, sobre todo también de cara a los números que se manejen en la rendición de cuentas. ¿Qué otras zonas están afectadas o qué zonas principalmente están afectadas por estos errores? Bueno, en realidad esto pasa en todo el país, porque los transformadores y los cables, imagínense que de media tensión los necesitamos en todo el país, pero obviamente por un tema de concentración de población, obviamente estamos bastante más complicados en lo que es Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, así que estamos haciendo un seguimiento de eso, y también pedimos obviamente una información complementaria para poder tener un poco y ahondar un poco más en esa información. ¿El oficialismo en el directorio cómo se explicó esta situación? El informe vino a pedido, como les decía, de mi despacho, del despacho del Frente Amplio. El oficialismo lo recibió el jueves pasado. No hicieron mayor análisis que un tema de pandemia y un tema de atraso en lo que son compras públicas, pero lo cierto es que nosotros entendemos que no podemos poner como excusa la pandemia que arrancó en el 2020, ya llevamos más de 2 años, y si la pandemia para otras cosas se levantó de alguna manera, por más que tenemos que seguir cuidándonos y evidentemente determinados temas que tienen que ver con salud siguen adelante, eso no puede ser una excusa para UTE para que le falten cable y transformadores. Pero una empresa, según Emalia ha dicho en los medios, que ha tenido superávit, que está exportando energía hacia... Muy bien, muchas gracias. Estaba allí nuestro compañero Diego Martini, pero vamos a seguir con otros temas, ¿no? Vamos a cambiar de tema, efectivamente. Ahora pasamos a cuestiones vinculadas a Fiscalía, Nati. Exacto, porque el ex secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, aseguró ante Fiscalía que recomendó al actual gobierno negociar con Cato Nafi. Sin embargo, aclaró que de ninguna manera dijo que debiera sellarse el acuerdo que se selló entre el Estado y la multinacional que tiene su origen en Bélgica. El exsecretario de la Presidencia declaró como testigo en la indagatoria por presuntos ilícitos en la cesión del puerto de Montevideo hasta 2081. Toma fue interrogado sobre las gestiones realizadas por el anterior gobierno tras el anuncio de un juicio internacional por parte de Cato Nafi. En su declaración, Toma confirmó que tuvo una reunión con los gerentes de Cato Nafi, Vincent Van den Kauter y Fernando Correa, donde se definieron las reglas de estilo del eventual arbitraje, entre ellos la jurisdicción. Se trató de una única reunión en diciembre de 2019. Tras el cambio de gobierno, Cato Nafi continuó la negociación con las actuales autoridades. Durante la interpelación sobre este asunto, el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, defendió el accionar del gobierno y aseguró que mantuvo una reunión con Toma, donde éste le recomendó negociar con la empresa belga porque el Estado tenía chances de perder el litigio. En audiencia, el ex secretario de la Presidencia fue preguntado sobre esa reunión con Heber. Ante la Fiscalía, Toma confirmó que le recomendó al actual gobierno negociar con la empresa belga, pero nunca que debía acordar. El acuerdo, dijo Toma, es responsabilidad exclusiva de las actuales autoridades, dijeron fuentes de la investigación a MBD Noticias. ¿Cómo podemos describir técnicamente al fenómeno meteorológico que afectó las costas de Rocha? ¿Qué más podemos saber al respecto? Eso viene a continuación. Exacto, porque ya tenemos por allí, y creo que lo podemos estar viendo ya, a Néstor Santayana, que es el director de Meteorología y Clima del Instituto de Meteorología. Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, amable, recibiéndonos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, decía recién Martín, ¿cómo se puede describir este fenómeno? Hablábamos, incluso veíamos imágenes al comienzo del informativo de lo que fue todo este fenómeno meteorológico el fin de semana, sobre todo allí en Aguas Dulces, donde quedaron totalmente destruidas por lo menos 4 viviendas. Sí, es correcto. Creo que el alcalde habló y mencionó un poco que no fue debido a este fenómeno en particular, sino que ya venía mal del último ciclón subtropical, no sé si lo recuerdan, a fines de mayo,
que ese ciclón, nosotros preveíamos que la ráfaga superara los 100 kilómetros y que la zona más afectada iba a ser la costa este del territorio nacional, que incluso se suspendieron las clases, una buena medida para esa situación. Y bueno, y ese ciclón dejó bastante afectada la franja costera del país. Lo que sucedió ahora, primero no fue una sudestada, ¿no? Porque varios medios lo mencionan como sudestada. La primera regla para que sea sudestada es que el viento sea del sureste, cosa que no sucedió. El viento incrementó el viernes de componente sur-oeste y se mantuvo intenso por lo menos hasta el sábado. Nosotros emitimos una alerta amarilla para allí, los vientos oscilaron entre los 60 y los 80 kilómetros la hora, o sea, no fue un viento muy intenso en comparación a otros ciclones, pero lo que generó fue algo que se denomina en la meteorología marina como fetch, es decir, la persistencia de la dirección y la intensidad del viento, vientos fuertes además, sobre una zona muy próxima a la costa, generó un incremento en el oleaje. Entonces, ese incremento en el oleaje, ese fetch que se generó, fue justamente la afectación que tuvo la costa, principalmente la costa de Rocha, y que de cierta forma, ya con el impacto que habíamos tenido a fines de mayo con el ciclón anterior, y que cada ciclón que va pasando va socavando un poco esa parte de Rocha, especialmente lo que es Agua Dulces y Balizas, que casas incluso que entiendo la Intendencia estaba por derrumbarla porque ya tenían un peligro que era algo inminente, ¿no? ¿Común para este momento del año y esa ubicación un fenómeno de este tipo, Néstor? Sí, porque incluso este fetch en realidad se da por el incremento del viento que está asociado a un ciclón. O sea, lo que pasó fue un ciclón extratropical, pero estaba bastante alejado de la costa, pero no fue, ¿cómo mencionarlo? No fue tan intenso para generar vientos más allá de los 80 kilómetros, porque además que no era un ciclón muy intenso, también estaba bastante alejado. Pero cuando tenemos este tipo de situaciones así, de vientos persistentes e intensos para la costa del sur y del este del país, por lo general hay un ciclón muy próximo a la costa y fue este caso, ¿no? Pero se clasifica en sí esto como un fetch y no como una sudestada. Bien, Néstor, decía hoy la Intendencia, o se decía desde la Intendencia de Rocha, que había que inspeccionar si hay más viviendas en alguna situación compleja, pero es muy difícil llegar hasta ahí porque todavía no se retiró el oleaje. O sea, ¿cómo se pueden dar estas próximas horas como para que realmente puedan llegar hasta ahí? ¿Qué es lo que se puede esperar por parte de los vecinos? No, en las próximas horas el viento llama y no, pero en las próximas horas va a ser un poco más suave, incluso va a cambiar la dirección, por lo cual es cuestión de algunas horas como para que eso vuelva de cierta forma a la normalidad. Lo que sí mencionar que si quieren inspeccionar van a tener que hacerlo antes del viernes, porque ya el viernes prevemos el incremento nuevamente de la intensidad del viento en la franja costera, principalmente en la franja de Maldonado y Rocha. Nuevamente del suroeste, no tan intenso como lo que sucedió el viernes y sábado, pero obviamente va a generar un nuevo incremento, pero la proporción en sí es inferior a lo que sucedió este fin de semana pasado. Néstor, te íbamos a preguntar justamente por justamente algunos anuncios previstos para esta semana o que se hacían para el final de la semana, quizás jueves, ahora viernes. Si no me equivoco, ¿es lo que mencionaste recién o hay algo más para decir? No, una semana muy estable, muy tranquila, después de un periodo de una ola de frío, de 4 o 5 días de mucha humedad y de nieblas persistentes, de una nueva ola de frío. Ahora esta semana en sí un poco más tranquila, más estable, más allá de que el jueves y viernes se prevén algunas precipitaciones, principalmente en lo que es el norte y noreste del territorio nacional. Y este incremento que mencionaba, que se da, incremento del viento, que se da el viernes, pero son 12 horas y después vuelve a amainar. Lo que sí, esta situación de incremento de viento y de rotación hacia el suroeste lo que nos va a generar es que descienda la temperatura, pero no va a llegar a clasificar una ola de frío. Es decir, es una nueva erupción de aire, pero no de origen polar, lo que va a llevar justamente a que tengamos un fin de semana, otro fin de semana frío como el anterior, pero no tan intenso porque no prevemos intensidades importantes en el viento. Néstor Santayana, director de Meteorología y Clima del INUMET, muchas gracias por estos minutos para MBD Noticias Central. Gracias a ustedes.
Más información, Natalia. Exacto, volvemos al contacto con nuestra compañera Natalia de Brun. Bien, y bueno, ya se comenzó a trabajar acá, como yo les explicaba más adelante, los 5 grupos de trabajo que se conformaron para poder atender esta situación, poder debatir ideas, a ver de qué solución se le puede encontrar a las dificultades que se encontraron, que como yo les adelantaba, eran 2, el acceso a la alimentación que hay en la zona y además también el riesgo de que algunas de las ollas populares existentes al día de hoy pueda llegar a dejar de existir por falta de recursos. Para hablar de esto estamos junto a Hilario, que es de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste. Bueno, ¿qué fue lo que ustedes detectaron? ¿Hicieron un relevamiento por la zona con respecto a estas situaciones, más que nada del acceso a la alimentación? ¿Qué fue lo que se detectó que terminó motivando a la jornada en el día de hoy? Y ya te adelanto y te pregunto, ¿qué es lo que se busca por lo menos con este encuentro? Bien, algunas cosas importantes que se tienen que saber. ¿Qué es lo que de alguna forma detectamos para que esto llegara a su fin? Bueno, mala nutrición de nuestros infantes, de nuestra primera infancia, mala alimentación en las escuelas, jóvenes y adolescentes que se desmayaban en nuestros institutos de enseñanza media, padres, madres que se quedaron sin trabajo y no podían alimentar a su familia. Y esa situación lleva a que cada uno de nosotros nos dispongamos a pensar qué hacer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Era, bueno, ¿qué está pasando en nuestra zona, en nuestro barrio, en nuestro entorno, que ha aumentado a más del 50% que la gente viniera a buscar comida en las ollas, ¿no? Y que en definitiva ese proceso admitiera qué es lo que está pasando. Y ahí hemos descubierto un montón de cosas. Primero, que en la primera infancia no tenemos de ninguna forma cómo ver o cómo detectar si un chico sufre de desnutrición. Entonces, ¿cuál fue el detonador final? Las encuestas que se hacen en las policlínicas. ¿Cómo llegan nuestros primeros infantes? ¿Qué pasa en la primaria? ¿Qué pasa en la primaria cuando el chico recibe 120 pesos por día y llega a casa y te dice, ¿sabes qué comí? Una milanesa, un poco de puré y no pude repetir porque no me dan para repetir. ¿Qué pasa en secundaria? Chicos que caminan kilómetros para llegar al liceo pero que ni siquiera desayunan y terminan desmayándose o en la puerta del liceo o en el camino, que conlleva a que hay una mala alimentación y hay que exigirle al Estado que es el responsable de esto, que es el responsable de esta mala alimentación, que es el responsable de esta hambre en este país, que se haga cargo. Hilario, esto que vos acabás de decir era justamente hacia donde yo quería apuntar también con la pregunta. Ustedes son todas organizaciones sociales. Acá no está, en este encuentro de acá, no hay ninguna voz del Estado. No hay ninguna voz del Estado. Casi siempre las organizaciones sociales que se dedican a hacer este tipo de eventos siempre se invita tanto al Estado como a las personas que en realidad tienen competencia en trabajar en esto, ¿no? Hablamos de secundaria, hablamos de primaria, hablamos de primera infancia, hablamos del MIDES, hablamos de educación y cultura, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque no asumen la responsabilidad y tampoco quieren hacerse cargo de ver cuál es la realidad, porque la tienen clara. Lo que tú decías, las encuestas que se dan en las policlínicas, los hechos que tú mencionabas que suceden además también en el entorno educativo. Hilario, de acá, ¿qué es lo que se busca más allá de este debate de ideas como para poder dar una solución a una realidad? Porque ya no es un problema, es una realidad latente en la zona. Y yo creo que se busca desde la población civil, primero hacer un trabajo de documentación que nos permita tener herramientas o insumos para después ir a reclamarle al Estado lo que por derecho nos corresponde, que es una buena alimentación en un país donde se produce alimentación. Gracias, Hilario. Esto es la muestra de que cuando los vecinos trabajan en redes se generan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de acciones donde, bueno, se le puede dar respuesta a una demanda que, como decía Hilario, le corresponde al Estado, pero bueno, cuando no está el Estado allí presente, o por lo menos de la forma que tendría que estar, es esta la otra pata que funciona, que es justamente la organizada por parte de los vecinos y vecinas. Muchas gracias, Natalia, y nos vamos, Martín, con nuestra compañera Mariana Abreu. Vemos y escuchamos, Mari.
Compañeros, como dijimos, se aproxima la rendición de cuentas en el Parlamento, una instancia en la que es habitual que se realicen diferentes movilizaciones en reclamo de más presupuesto y otras demandas por parte de diferentes sindicatos y gremios. Y recordemos que hay un paro también general parcial de PIT-CNT para este próximo 7 de julio. El miércoles paran y se movilizan los sindicatos de la enseñanza de todos los niveles. Estamos hablando de primaria, secundaria, UTU, también la Universidad de la República. Hablamos de los trabajadores públicos, pero también los trabajadores de la enseñanza privada apoyan y adhieren a esta movilización. El jueves paran por la recuperación salarial los funcionarios del Estado, COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. También paran los funcionarios de la salud pública todo el día, las 24 horas, y los funcionarios de la salud privada de 8 a 15 horas. Si les parece, repasamos las consideraciones de Elvia Pereira, quien además de secretaria general del PIT-CNT es secretaria general de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio, uno de los gremios que se moviliza este miércoles. Hay una marcha, una gran marcha educativa, donde se están previendo y cerca de 30 ómnibus repletos que vienen de todos lados del país. Vamos a estar concentrándonos a las 10 de la mañana en la explanada de la universidad. Esto no solamente abarca a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, pero también a los estudiantes, a la FEU, a los gremios de magisterio, también al CEIPA. O sea, esto es muy grande, va a ser una marcha donde todos vamos a confluir en una misma dirección, y es la necesidad de que en esta rendición de cuentas se contemplen las necesidades que se tienen en materia educativa. La secretaria general de la FUM dijo que no solo los gremios docentes son los que piden más presupuesto, sino que esta vez también las autoridades de la educación coinciden y que hay varios asuntos que necesitan soluciones. Como ejemplo, puso la creación de cargos para atender a grandes grupos y los efectos de la pandemia, como también la recuperación salarial de los funcionarios. Bien, los gremios se van a estar convocando a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, como dijimos, este miércoles, y se van a estar dirigiendo en una marcha hacia Torre Ejecutiva. Van a recorrer también otros puntos donde hay autoridades de la educación antes. La Federación Uruguaya de Magisterio dispuso establecer guardias gremiales para garantizar la alimentación escolar, esto es, en centros educativos en donde usualmente se distribuyen viandas. Y este es un tema de alta sensibilidad que generó reparos y críticas encontradas por parte tanto de las autoridades como de los gremios. Las autoridades, el gobierno particularmente, afirmaba que era necesario que los sindicatos establecieran guardias gremiales para garantizar el acceso a la alimentación escolar, y bueno, hasta el momento también se había evaluado la posibilidad de decretar la esencialidad en este servicio, algo que finalmente no va a ocurrir. Y en este sentido, Elvia Pereira, la secretaria general de la FUM, dijo que la acción esta de establecer guardias gremiales se tomó con una fuerte discusión a la interna del gremio y que de todas maneras debe ser el Estado quien deba asegurar la alimentación a los niños. Estamos en una circunstancia en que se está viendo la necesidad de la alimentación en los niños y las niñas, en las escuelas, en los centros educativos. Se está viendo, no se puede aprender con hambre. Entonces, también reclamamos ahí a nuestras autoridades que se ajusten las partidas a los comedores para que verdaderamente este impacto inflacionario no haga que golpee la calidad de alimento que reciben los chiquilines. El día que paralizamos actividades hemos resuelto, que es el miércoles puntual, y para ese día hemos resuelto que en aquellos locales sedes donde se vaya a distribuir la vianda, nosotros vamos a acordar, por supuesto, en el caso de que las autoridades así determinen que esto es un camino viable, vamos a facilitar que el centro esté abierto. ¿Con quiénes? Con compañeros y compañeras afiliados al sindicato que voluntariamente quieran hacerlo. ¿Irá a la dirección del sindicato? Por supuesto. Vamos a ir igual que cuando fuimos en febrero, en marzo, cuando el inicio de la pandemia.
Bien, y como dijimos, el jueves para COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, lo hace para reclamar la recuperación salarial y más personal en la administración pública. También para el jueves la Federación de Funcionarios de Salud Pública y se suman los trabajadores de la salud privados. Ellos lo hacen de forma parcial de 8 a 15 horas. Vamos a escuchar ahora a Martín Pereira, quien además de presidente de COFE, es presidente de los funcionarios de salud pública. Nos hemos reunido 2 veces con el gobierno, no hay propuesta alguna arriba de la mesa, los días siguen pasando, ya estamos a mitad de junio casi y no tenemos una propuesta y la rendición de cuentas entra el 30 al Parlamento y debemos tener negociación colectiva antes del 30 para ver los temas salariales y la rendición de cuentas en general. Entonces hay una preocupación enorme de COFE, de los sindicatos de COFE, y este 16 va a estar parando la Federación de Salud Pública 24 horas y COFE va a estar haciendo un acto enfrente de las puertas del Ministerio de Economía en reclamo de las pautas salariales y de todos los otros puntos como el ingreso de recursos humanos, que se cubran las vacantes, la regularización de horarios, todo eso que está arriba de la mesa. El gobierno cambió las reglas de juego cuando asumió, intenta medir por índice medio de salarios, que no queda claro cómo lo toman. Ellos dicen que hay una pérdida de alrededor de un 2,8, 2,9, nosotros decimos que es un 6%, pero basándonos en los cálculos que siempre utilizamos, que fue la inflación. Es claro que no hay otra herramienta que sea clara y que dé transparencia para todos como la inflación. Entonces nosotros lo que reivindicamos es que en esta rendición de cuentas se cambie el artículo 4 y se vuelva a calcular la pérdida por inflación y no por índice medio de salario. Gracias, Mariana. Les contamos, cambiando de tema, que el presidente del BPS dijo que desconoce el pedido de ONASPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, de adelantar el ajuste de 3% a las pasividades. Alfredo Cabrera aseguró que se pagará en agosto, tal como lo anunció el gobierno en abril. No conozco ese planteo de ONASPU, de adelantar el 3% no ha sido un planteo que ha sido realizado en el directorio, por lo menos, capaz que lo es esta semana, no lo conozco. Es el Poder Ejecutivo el que define los porcentajes y los momentos de los aumentos. Estaba fijado para julio, que es como donde históricamente se realiza, o sea que supongo que a un mes de ellos se aplicará lo que ya está previsto. 3 organizaciones sociales de distintos ámbitos que nuclean a miles de uruguayas y uruguayos reclamaron ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou luego de varios pedidos de entrevistas realizados. Sí, referentes de estos grupos recordaron que Lacalle suele decir que el suyo es un gobierno de puertas abiertas, como tratando por ese lado de que la puerta se abra. La Organización de Jubilados y Pensionistas, ONASPU, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que nuclea a decenas de organizaciones de mujeres, un amplio grupo de organizaciones de afrodescendientes, que incluye la Coordinadora Afro-Uruguaya y Mundo Afro, son algunos de los que solicitaron ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou y no fueron atendidos. Nosotros somos, un gobierno que ha dialogado con todo el mundo. Usted está todo el día en la torre ejecutiva. Saca número y entra, o sin número entra. Hablamos con todo. Lamentablemente se ve que no es un tema que al señor presidente le interese mucho, a pesar de que siempre él en los medios de comunicación ha dicho que es una presidencia de puertas abiertas. Pero a nosotros el año pasado le mandamos 2 correos desde la red solicitando la entrevista y ni siquiera respuesta. Yo creo que un gobierno que se cierra el diálogo deja de escuchar parte del país. Me parecería un gran error. Nosotros pedimos una entrevista con el presidente de la República en el mes de julio del año pasado, a la cual le agregamos un memorándum con la plataforma reivindicativa ONASPU y no hemos tenido una respuesta de parte del presidente. La reunión han tenido todas las que han querido y van a seguir teniendo. Eso, la parte protocolar, no hay problema. La última carta que se le mandó fue el día 26 de mayo, frente a los sucesos ocurridos en Búfalo y frente a la gran preocupación que tenemos por el racismo existente en nuestro país. Deseamos que pronto nos responda. No le estamos pidiendo que venga a tocar el tambor con nosotros, le estamos pidiendo que responda frente al racismo.
Hablando de reuniones con autoridades, la bancada del Frente Amplio evalúa convocar al Parlamento al ministro de Defensa Nacional, Javier García. Esto para que explique los motivos que lo llevaron a dar la orden de que un avión de origen iraní con tripulación de ese país y de Venezuela no ingresara en el espacio aéreo uruguayo. La senadora Sandra Lasso informó a MBD Noticias que causó malestar que la noticia se conociera a través de la prensa y no de parte de la propia autoridad, teniendo en cuenta que conlleva aspectos delicados que tienen que ver con temas de defensa, relaciones exteriores, inteligencia y seguridad. García explicó que tomó esa decisión ante información recibida por agencias extranjeras. El avión que transportaba piezas de automóviles salió del aeropuerto argentino de Ezeiza hacia nuestro país, pero ante la negativa de ingresar a Uruguay, volvió a la vecina orilla. Bueno, y otro de los temas del día, un hombre amenazó con prenderse fuego hoy frente a la torre ejecutiva, pero la policía intervino y consiguió disuadirlo. Sí, el hombre acompañaba a una mujer que llegó al lugar reclamando ser recibida por el presidente Lacalle Pou debido a una serie de problemas personales. En un momento el acompañante de la mujer se roció con combustible que llevaba en una botella y llegó a encender fuego en el piso de la Plaza Independencia mientras advertía que estaba dispuesto a quemarse. Ahí estamos viendo la imagen justamente. Sí. De los rastros que dejó ese fuego sobre el piso de la Plaza Independencia. En el instante en el que hizo fuego, personal policial se apersonó y convenció a este hombre de que desistiera sin que fuera necesario el uso de la fuerza. Antes de iniciar el fuego, el hombre había exhibido un cuchillo. Cambiamos de asunto otra vez porque el colectivo Resistencia Feminista lanzó una campaña en reclamo de la reapertura de las causas archivadas por el fiscal especializado en delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias. Las activistas solicitan el estudio pormenorizado y profundo de las actuaciones. La decisión del fiscal especializado en delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, que archivó 220 causas en poco más de una semana. Porque cuando decimos causas parece que estamos borrando que detrás de eso hay mujeres víctimas de violencia que han sido silenciadas, borradas, anuladas en ese archivo. Y nosotras venimos a decir que no se van a borrar, que nosotras vamos a hablar por ellas a través de cualquier formato que pensemos propios para activar y reclamar. Para este colectivo, la actuación del fiscal Iglesias no es un hecho aislado, sino parte de una campaña que integran además periodistas y la Asociación de Abogados Penalistas, que en una carta acusa al fiscal Gómez de estar siendo presionado por el movimiento feminista bajo una supuesta ideología de género. Cuando el fiscal Iglesias habla de la autonomía técnica, por supuesto que la justicia necesita autonomía y por supuesto que un fiscal necesita para su trabajo autonomía técnica. El tema es que cuando se confunde autonomía técnica con traspasar en su profesión su ideología, que es bastante evidente, ahí tenemos un problema. Y además, otra cosa que nos parece importante, quizá es un detalle, pero el fiscal Iglesias no le tiene que dar cuenta solamente a Dios, como declaró, le tiene que dar cuentas al Estado y a la sociedad. Bueno, tema que continúa, pero vamos a otro asunto, sí. Martín. Unas 145 personas de ambos géneros fallecen cada año como consecuencia de cáncer de piel. Por eso en el Día Mundial del Cáncer de Piel, Marisa Fazzino, que es directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, reiteró la importancia de la prevención y también de un diagnóstico temprano de esta enfermedad. En todo el mundo, los tipos de cáncer de piel más habituales son los carcinomas vascocelulares y escamocelulares. Sin embargo, el más agresivo es el melanoma, responsable de la mayoría de las muertes por esta enfermedad. Durante el periodo del 2014 al 2018, hay un promedio de nuevos casos de cáncer de aproximadamente 3.200, donde la mayoría, casi 2.900 casos, se dan para el escamo celular y el vasocelular, y con menos incidencia tenemos al melanoma, aproximadamente unos 170 casos nuevos al año. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, tenemos que fallecen unos 145 personas al año en ambos sexos,
y el responsable de casi el 90% de esas muertes es el melanoma. Facino destacó la relevancia de la prevención con una adecuada protección a los rayos UV en niños y adultos, así como de un diagnóstico temprano de la enfermedad. Tiene que hacer la persona, ¿no verdad? Es decir, tiene que mirarse la piel, ver realmente si hay alguna llaga que no cicatriza, alguna lesión, algún lunar que cambia de color, que cambia de tamaño, ¿no verdad? Que los bordes cambian y son más irregulares. Todo eso es importante para la consulta con el dermatólogo. Lo más importante siempre es la consulta a tiempo para evitar inclusive que se tenga que avanzar y llegar a este tipo de estadios, ¿no verdad? A estadios avanzados. Siempre se puede resolver, o mayoritariamente, cuando lo podemos detectar en etapas tempranas. Volvemos a cambiar de tema porque la diputada suplente del Frente Amplio, Martina Casás, propuso que se le entregue a cada niño y niña una bicicleta de aquí a 2025. Señala que para poder concretar este objetivo es necesario generar infraestructura segura y repensar la movilidad. La idea Una bici por gurí se inspira en el concepto One Laptop per Child, una computadora por niño, que después derivó en el Plan Ceibal. Y la idea es entregarle a los niños del Uruguay una bicicleta a cada uno, primero para garantizar el acceso a un transporte, después porque cambia el comportamiento de cómo nos desplazamos en la ciudad, pero la idea del cambio más grande es eso, empezar a transformar las ciudades y capaz que las localidades, porque esto seguramente pueda funcionar mejor en localidades pequeñas del resto del país y no tanto en Montevideo, pero empezar a pensar la vialidad en torno a los niños como se piensan en algunos países donde ya tienen acceso a ese tipo de medio de transporte y generas independencia, generas un montón de conductas desde pequeños en los niños y las niñas. Son varios componentes. Primero la infraestructura, que bueno, en algunos lugares está más y mejor desarrollada. Empezar a pensar además alrededor de los centros educativos, de invertir la pirámide de la movilidad, que ahora está muy centrada en los autos. Vamos que empezar a invertirla, empezar a pensarla en los peatones, en los vehículos pequeños y sustentables como pueden ser las bicicletas, los monopatines. De esa forma también estábamos protegiendo la vida de las y los niños. Hace poco... Casás afirma que su propuesta tuvo el visto bueno de algunos jerarcas y representantes, como la senadora Lilian Quechichian, el ex intendente Cristian Di Candia y el secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud de Montevideo, Santiago Lanza. Bueno, cada año, el 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Sí, este día se estableció justamente esta jornada que mencionaba recién Natalia, con el fin de acrecentar la concientización a nivel mundial sobre lo necesario que es disponer de sangre y también de productos sanguíneos seguros para que, por ejemplo, se puedan hacer transfusiones. Muy importante. Mañana, entre las 8 y las 20 horas, en el Hospital de Clínicas, junto al Banco de Sangre, ambas instituciones realizan una jornada de donación en la planta baja del centro universitario. Entre 35.000 y 40.000 uruguayos requieren al año una transfusión de sangre. Dentro de los requerimientos de sangre, uno de los pilares que ha pasado a ser un problema endémico en el mundo, no solo en Uruguay, son los accidentes de tránsito, que se llevan el 18% del consumo. Si uno toma los números globales del país, Uruguay tiene una extracción de sangre que se ha vuelto suficiente, pero tenemos un problema distributivo y tenemos que cambiar un paradigma, que para venir a donar no tenemos que dejar de trabajar. Por lo tanto, el cambio de paradigma es que se puede donar en cualquier actividad. Para donar sangre se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, estar saludable, concurrir con cédula de identidad vigente y en buenas condiciones. Todos los grupos sanguíneos se comportan igualmente en la población, por lo tanto en el banco de sangre. ¿Puede pasar que en alguna situación en particular algún paciente pueda tener un requerimiento de un grupo particular? Sí, ¿cómo no? Bueno, para eso tenemos una red de intercambio entre los bancos de sangre que nos permite de alguna manera ese abastecimiento cuando hay un desbalance con respecto a algún grupo sanguíneo en particular. Ahora vamos a conocer más con respecto a la prematurez, Nati. Exacto, qué gran tema, Julieta.
Un tema muy importante del que hay que hablar un montón, porque obviamente que en realidad no siempre, y lo vamos a ver a lo largo de este informe, no siempre es algo negativo la prematurez, pero sí es algo que hay que atender, y más ahora sabiendo que ha aumentado un poco, aunque tiene algunos matices que también vamos a compartir. Comenzamos explicando qué es la prematurez. Se entiende por prematuro un bebé que haya nacido antes de las 37 semanas de gestación, y hay diferentes niveles de prematurez. La prematurez extrema es cuando nacen antes de las 28 semanas, los muy prematuros, que así se les llama, es entre las 28 y las 32 semanas, y los prematuros moderados a tardíos es de 32 a 37 semanas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año nacen cerca de 15 millones de bebés prematuros en todo el mundo. Esto es cerca de 1 de cada 10 nacimientos. En Uruguay la tasa de prematurez entre los nacidos vivos es de entre 9 y 9,5%, pero hay muy buenos indicadores vinculados a esto, porque se ha trabajado un montón en los últimos 20 años, 15, 20 años, en la sobrevida de los prematuros y en las secuelas que puedan tener, y sobre eso se ha avanzado un montón, y hemos tenido ahora, por ejemplo, un caso que nos compartían recién y sobre el que quizás, podemos profundizar en el futuro, que es el caso de la bebé nacida con menor peso que ha sobrevivido en la historia del Uruguay. O sea, la bebé con menos peso que ha logrado sobrevivir. Es un caso de Rivera, que nació con 330 gramos y se le dio el alta anteayer, ya pesando 1,5 kilos. Bueno, muy buenas noticias, porque además, como decías, Uruguay se ha destacado a nivel regional y mundial por el tratamiento y la investigación a propósito de este tema. Pero, ¿qué pasó, Julieta, durante la pandemia? Bueno, hablamos con el neonatólogo Daniel Borbonet, que lo que nos mencionaba es que en realidad no se puede ver a la pandemia como una única unidad, porque pasaron cosas muy diferentes en 2020 y en 2021. En 2020, la prematurez y los problemas vinculados a la prematurez no tuvieron que ver directamente con la infección, sino con todas las otras cantidades de cosas sobre las que se ha conversado un montón, que trajo la pandemia al Uruguay, como por ejemplo, el aislamiento, la baja en las consultas y también la recarga de cuidado en las mujeres, ¿no? Todas estas cosas tuvieron impacto en la prematurez, pero no directamente por infecciones. En 2021 ya sí, lo que afecta tanto la prematurez como la restricción del crecimiento intrauterino ya son las infecciones maternas, que obviamente en casos de comorbilidades o de factores de riesgo en las madres puede llegar a ser muy peligroso. Lo fue muy peligroso, de hecho, y tuvimos casos muy complicados de prematurez y de muerte materna en 2021. Vamos a ver cómo esto va evolucionando. Sobre esto, justamente lo que sucedió en Uruguay, lo que sucede en realidad, porque seguimos en pandemia, fue que hablamos con Daniel Borbonet. Que la prematurez va aumentando a nivel mundial, tanto en países en vía de desarrollo como en los países desarrollados, por causas que son dispares. En los países en vía de desarrollo, obviamente por situaciones socioeconómicas de mayor vulnerabilidad. Esas son causas que debemos mejorar a nivel mundial. Pero también países en desarrollo que tienen un aumento de la prematurez, entre otras cosas también por lo que estábamos diciendo, por tratamiento de la fertilidad y también por mejoras en el diagnóstico obstétrico perinatal. Y nuestro país, Uruguay, en los últimos años ha tenido, yo te diré, entre un 9 y 9,5% de todos nuestros nacimientos, que se ha mantenido bastante estable. Ha disminuido en los últimos 10, 15 años la prematurez en el componente evitable, y ha aumentado la prematurez en aquel componente que es bienvenido, que es secundario a la interrupción de la gestación por un feto que no tenía un buen bienestar de salud. Por lo tanto, cuando uno habla de prematurez y causas, hay que determinar bien cuáles son los componentes que realmente deben descender y otros componentes que bienvenido sea que aumenten. La pandemia, nos dijo Julia hace instantes, incrementó las diferencias entre clases sociales al hablar de prematurez.
¿Qué más sabemos al respecto, Juli? Bueno, sabemos que en realidad hay un vínculo muy estrecho entre vulnerabilidad social y acceso a la salud sexual y reproductiva, y por eso es muy importante trabajar en este vínculo para mejorarlo con políticas públicas. Cuando le consultamos sobre esto a Borbonet, él lo que nos mencionaba es que es imprescindible tener un diagnóstico claro de cuáles son las causas de la prematurez de los bebés que nacen prematuros en este momento, hacer una auditoría de lo que sucede con esas prematureces, entender si es por una causa evitable o no, y trabajar en las que son causas evitables. Además, trabajar mucho en el control del embarazo, sobre todo en que los controles sean en etapas muy tempranas del embarazo. La cantidad y la calidad de los controles pueden llegar a cambiar muchísimo la gestación saludable y por ende el nacimiento a término de los bebés. Además, dijo que es muy importante hacer hincapié en la educación a la hora de estar, cuando una mujer está cursando un embarazo, pero también en la educación de sus parejas y en la educación general de la sociedad desde etapas muy tempranas, desde la niñez, por ejemplo. Y también dijo que los embarazos, para poder atacar esta problemática vinculada a la vulnerabilidad y a la prematurez, hay que trabajar porque haya cada vez más embarazos deseados y porque estén adecuadamente programados en la vida de una familia. Lo que mencionábamos antes es en realidad un estudio que viene por parte de médicos que se ganaron por este estudio el Premio Nacional de Medicina, y lo que estudia es los embarazos y la prematurez y otras afectaciones en realidad de los bebés recién nacidos vinculados a los diferentes subsistemas. Uruguay, ya lo hemos mencionado acá, pero Uruguay tiene un caso muy específico, muy bueno para poder estudiar esto, porque la gran cantidad de las personas que están en los quintiles más bajos se atienden en ACE. Entonces, estudiando allí se puede tener la relación de estos dos subsistemas, y lo que señala este estudio es que la prematurez vinculada a la vulnerabilidad social aumentó, pero no por la infección, como decíamos antes, sino por la disminución de los ingresos, el impacto económico, también el impacto cultural de la sobrecarga de cuidados en las mujeres, que cayeron fundamentalmente en las personas con mayores problemas económicos, y esto obviamente tiene un impacto que hay que revertir con políticas públicas que atiendan principalmente los núcleos familiares y los núcleos familiares que tienen problemas económicos. Esa es la manera de evitar que estos problemas vinculados al embarazo y al nacimiento sigan sucediendo. Ahora vamos a, dentro de este mismo informe, vamos a irnos un poco de lo que hacemos habitualmente para contar una historia que adelantamos al principio del informativo, que es la historia de Camila, de Emma y de Julia, que son unas trillizas que nacieron el 8 de junio en el Hospital de Clínicas. Nacieron con poco menos de 1 kilo de peso, con algunas diferencias allí entre ellas, pero que están evolucionando muy bien. Nacieron en la semana 32. Este nacimiento, que por lo general todos estos casos se atienden en el Hospital Pereira de Rosell, se atendieron en el Hospital de Clínicas, porque allí se atienden a los embarazos múltiples en los que las madres tienen además algunos problemas de salud. Este es el caso de Victoria, la madre de estas 3 preciosas bebés. Vamos a compartir un poco su historia y contarles algunos detalles más de cómo han ido evolucionando y qué es lo que queda para adelante. Nosotros estábamos buscando tener un bebé y quedé embarazada. Fuimos al Pereira porque yo tenía un dolorcito así que me asustaba, y cuando fuimos al Pereira me dijeron que en la ecografía vieron que eran 2 y después quisieron ver que me hicieran una ecografía bien para ver si era lo que ellos estaban viendo realmente, que eran 2. Cuando fui a la ecografía, la ecografía me dijo que eran 3, que no eran 2. ¿Qué momento? Sí, hermoso. La verdad que al principio me costó caer, pero me preguntaron si hice tratamiento o algo, pero no. Fue sin tratamiento, sin nada. Quedé así.
Fue un embarazo maravilloso, la verdad, que es increíble. Lo que me pasó a mí fue increíble. Ellas ahora están evolucionando perfecto, vienen rapidísimo evolucionando, ya le sacaron la ayuda que tenían para respirar. Ellas respiran por sí solas, pero ellas necesitaban un canito que le ayudara a inflar los pulmones de aire. Eso ya se lo sacaron, hoy Camila se prendió a pecho, ya vienen divinas, la verdad que no lo podemos creer. Bueno, ustedes lo están viendo en sus casas y habrán tenido la misma sonrisa que tuvimos acá en estudio. Es una historia súper emocionante. Nosotros hablamos un montón con Victoria y con el padre también de las trillizas, y lo que nos decían es que obviamente que esta fue una sorpresa. Además, Victoria tiene 3 hijos más, 2 chicas y un chico entre 14, 9 y 6 años. Y bueno, es una integración familiar que va a tener sus modificaciones. Así que si creen desde allí que pueden colaborar, ya sea con ropa, con pañales, con materiales para la casa, esto será más que bienvenido por la familia. Estamos compartiendo allí el celular de Victoria, que es 093-976-424, para que si tienen algo vinculado a bebés, que se lo puedan hacer llegar. Nosotros le mandamos un beso grande a Victoria y esperamos que esta familia siga creciendo tan hermosa como la vimos allí. Bueno, muchas gracias por esto, Julieta. Gracias. Bien, seguimos con otros temas, Claro que con la sí. sonrisa, porque está bueno terminarlo así. Muy linda la historia e interesante el tema. Ahora pasamos a la agenda de la movilidad metropolitana, porque se informó que desde el lunes que viene la tarjeta STM va a ser obligatoria para combinaciones metropolitanas, o sea que dentro de una semana esto ya estará vigente. Exacto. La Intendencia de Montevideo aclaró, y esto es importante, que será necesario presentar la tarjeta STM para adquirir el viaje combinación metropolitana, pero se puede seguir abonando con dinero en efectivo y, por supuesto, cargar la tarjeta con dinero electrónico. Para quienes no cuentan con la tarjeta STM, se recuerda que se puede obtener en los 21 locales de atención integral a personas usuarias del sistema de transporte metropolitano y también en los 357 locales de entrega y recarga de tarjeta STM común. La primera tarjeta se entrega sin costo y puede ser cargada con un mínimo de 100 pesos y un máximo de 8.000. Más información disponible a propósito de este tema. Toda la información disponible está en la web de la Intendencia, montevideo.gov.uy. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional, incertidumbre, versiones encontradas. Todo esto está relacionado con la desaparición y el aparente hallazgo de los cuerpos de las 2 personas desaparecidas en la Amazonia brasileña. Estamos hablando del periodista británico y del indigenista que ya hace unos cuantos días desaparecieron en la frontera de Brasil con Colombia y Perú. En principio se dijo que se habían encontrado 2 cuerpos atados a un árbol, después que no era así. Lo cierto es que ahora esos restos humanos que se habrían encontrado están siendo periciados para determinar si efectivamente se trata de las personas desaparecidas. Los cuerpos de 2 personas han sido encontrados este lunes en la región de la Amazonia, donde desaparecieron hace una semana el periodista británico Tom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, hallazgo que fue notificado a la familia del reportero por la embajada brasileña en Londres, según informó el diario The Guardian, medio donde colaboraba el periodista y cuya esposa aseguró que eran los cuerpos de los 2 desaparecidos. No obstante, la Policía Federal de Amazonas, encargada del caso, ha comunicado mediante una nota de prensa que no proceden las informaciones de que los cadáveres hayan sido localizados y añade que lo que fue localizado fueron materiales biológicos que, de acuerdo con la información, por el avanzado estado de descomposición serán remitidos a Manaos, la capital regional, o Brasilia, para pasar por un examen forense que confirme su identidad. El presidente brasileño Jair Bolsonaro sostuvo que los restos ya fueron enviados a la capital brasileña para realizar pruebas de ADN y aseguró que por el tiempo transcurrido entre 8 y 9 días será muy difícil encontrarlos con vida. Por
el momento el único detenido es Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como El Pelado, un cazador y pescador furtivo con presuntos lazos con el narcotráfico, que según afirman varios testigos se dirigió con su lancha armado en dirección a los dos investigadores que viajaban en otra embarcación y que tras su detención, la policía encontró en su lancha una escopeta de caza con municiones, una pequeña cantidad de cocaína y restos de sangre. Como el mayor encuentro conservador del mundo, fue calificado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, la actividad que se llevó a cabo en San Pablo, donde participaron el liberal Javier Milei de Argentina y también el ex candidato de la derecha chilena José Antonio Kast. Milei dijo que el socialismo es el enemigo, mientras que Kast dijo que Latinoamérica está en peligro. No te preocupes, todo va a estar bien. Muy bien. Milei, Bolsonaro y Kast participaron este domingo como oradores en el encuentro que fue organizado por el Instituto Conservador Liberal, inspirado en la conferencia del mismo nombre, que se realiza en Estados Unidos desde hace más de 50 años, calificado en redes sociales por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, como el mayor evento conservador del mundo, con los futuros presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast. El diputado Bolsonaro señaló que en la conferencia se expuso sobre la loca nueva Constitución Socialista de Chile, la escasez de combustible en Argentina y la posesión de armas, donde el ex candidato presidencial chileno que perdió las elecciones con Gabriel Boric advirtió que Latinoamérica está en peligro y cerró su mensaje con la frase del economista y diputado argentino de "Viva la libertad, carajo". En la misma línea que Kast, el liberal argentino y fenómeno electoral de las últimas elecciones, Javier Milei, señaló que hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo, y dijo que no comprender eso implica tomar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo hasta llevarte a la dictadura propia de la izquierda, según manifestó el líder del partido argentino La Libertad Avanza. El presidente Jair Bolsonaro apareció a través de un video donde afirmó que reúne más gente fuera de Brasil que Lula adentro en el marco de las elecciones presidenciales de octubre, donde a menos de 4 meses se encuentra a 8 puntos porcentuales por debajo del expresidente Lula da Silva. La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, confirmó que se apelará a la sentencia dictada en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez para que su condena sea a 15 años de cárcel y no a 10, como resolvió el tribunal, porque es lo que corresponde, según dijo, a los delitos y sus agravantes, ya que sostuvo que la sentencia demuestra que en Bolivia hubo golpe de Estado y que esto sienta un precedente histórico respecto a las rupturas del orden constitucional. Áñez estaba acusada de terrorismo, sedición, conspiración y de tomar acciones irregulares para asumir la presidencia en 2019, y la Fiscalía había pedido 15 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, aunque el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, si bien le dio la razón a la Fiscalía, sentenció a 10 años a Áñez por el caso Golpe 2. La expresidenta de facto deberá cumplir su sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, al tiempo que también se conocieron otras condenas por este caso, como la del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, ambos condenados también por 10 años. La defensa de Áñez anunció que apelará la sentencia y que tras agotar las instancias internas también acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que entiende que la justicia boliviana vulneró los derechos de la expresidenta de facto durante todo el juicio, y remarcó que la principal vulneración fue que como expresidenta a Áñez le correspondía un juicio de responsabilidades y no ser procesada por la vía ordinaria. Ahora tiempo de tanda. Exacto, compartimos muchísimo, pero todavía queda. Bueno, lo anunciado antes de la pausa, ahora en minutos nada más, en el Teatro Solís, la Fundación Cinearte realizará un homenaje a Raúl Jaurena, fallecido en enero de 2021. Un destacadísimo bandoneonista que, entre otras cosas, ganó un Grammy Latino.
Raúl Jaurena fue uno de los 32 fundadores de Cienarte. Es decir, en el año 2003, cuando fundamos Cienarte, Raúl fue uno de los que entramos en esa locura de generar oportunidades para niños y jóvenes en arte y en ciencia. Yo desde que conocí a Raúl, él insistía en el concepto de pasar la posta. Vivía diciendo, hay que pasar la posta, hay que pasar la posta, no hay que ser egoísta. Y realmente lo hizo en los hechos. El concierto homenaje tendrá a 30 artistas uruguayos en escena y con una particularidad que hace décadas no se da en el país. 20 bandoneonistas tocarán a la vez sobre el mismo escenario. El último antecedente fue el de Francisco Jaurena, padre de Raúl, que llegó a sacar una orquesta de 30 bandoneones en algunos carnavales. Hemos convocado alumnos y amigos de Jaurena y nos encontramos con una respuesta extraordinaria, no solo en calidad sino en cantidad. Entonces vamos a tener un espectáculo que va a mostrar el legado de Jaurena como docente en el proyecto Bandoneón, el sonido del tango que estamos haciendo en Cienarte con UNESCO, el docente de esta orilla, el intérprete, el compositor, y todo eso mostrado por sus amigos, por sus alumnos. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad hoy con entrevistas justamente aquí en Piso. A Andrés Ojeda. Sí. Así que quédense en la pantalla de TV Ciudad. Viene después la letra chica y nos vamos con los datos del tiempo, Martín. A ver qué dice Inumet. Algo sabemos, pero vamos a mirar primero lo previsto para mañana. Bueno, lo más importante es que hay un ascenso de temperatura, lo cual es bastante importante en este momento. Mañana, martes 14 de junio, una mínima de 4 grados y una máxima de 19. Pasado mañana, miércoles 15 de junio, mínima de 6, más alta todavía, y máxima también más alta. 20 grados en Montevideo y área metropolitana. Y aumenta un poquito más el jueves 16 de junio, 7 grados de mínima, 17 de máxima. Y hasta aquí la información por hoy. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen muy bien. Mañana. Un hombre intentó incendiarse frente a la Torre Ejecutiva mientras acompañaba a una mujer que quería ser recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Está sin trabajo y a punto de ser desalojado. Presidente del Banco de Previsión Social dijo desconocer solicitud de la Organización de Jubilados y Pensionistas de adelantar aumento de 3% a las pasividades. Fuertes vientos derribaron varias viviendas en balnearios de Rocha durante el fin de semana. Gremios de la educación pública paran este miércoles en reclamo de más presupuesto para la enseñanza. Tampoco habrá clases en colegios privados. La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Pública, aseguró que habrá alimentación escolar durante el paro. La Federación de ANCAP anunció acciones legales y rechaza responsabilidad en cierre de centro preescolar. La tarjeta STM será obligatoria para combinaciones metropolitanas a partir del próximo 20 de junio. Malestar del gobierno de Irán por situación de avión que está retenido en Argentina y no pudo ingresar a Uruguay. Resistencia Feminista pidió rever el archivo de 220 denuncias de violencia sexual realizado por el fiscal Raúl Iglesias. La esposa de Don Phillips afirma que hallaron los cuerpos del periodista y el indigenista desaparecidos en el Amazonas brasileño. Presidencia de Bolivia anunció que apelará a la sentencia en contra de Yanine Áñez para que sea condenada a 15 años de prisión.